En este caso, he hecho un notebook sobre los modelos generativos. Son un poco diferentes y digamos que tienen algo más que el último modelo que hemos visto, la regresión logística, que es la gracia de que podemos, a partir del modelo que estimamos, generar nuevas muestras, utilizando muestreo. Vale, en este caso vamos a trabajar con LDA, QDA y también con Naive-Bayes para que veáis un poco la diferencia de cuál es el qué podemos generar cuando aprendemos el modelo, dependiendo de qué modelo nosotros, que son de probabilidad, asumimos sobre los datos. Sí, lo hacemos con QDA y LDA y después lo haremos con Naive-Bayes gaussiano, porque obviamente el visualizar cosas utilizando atributos discretos es bastante complicado. Sí, porque al ser valores discretos, bueno, simplemente tenemos un par de puntos, dependiendo de cuántas dimensiones tengamos, un par de puntos en la gráfica y no es que se vea nada. Esta función de aquí simplemente será para después poder ver las regiones de decisión que tiene cada uno de los modelos que aprendamos. Vale, vamos a empezar con un ejemplo con dos clases. Vamos a generar una clasificación aleatoria con 1000 muestras. Sí, que va a tener solamente 2 dimensiones simplemente para poder después pintar las fronteras. Obviamente, cuando tengamos más dimensiones, bueno, pues igual si proyectamos o hacemos PCA o utilizamos cualquier herramienta cualquier algoritmo de reducción de dimensionalidad, podemos después proyectar a pocas dimensiones, pero obviamente cosas que sean más o menos raras en más dimensiones, pues después obviamente no tendrán pintas gaussianas. Lo he hecho a propósito para que, bueno, pues que se vean más o menos cosas gaussianas solamente en 2 dimensiones y no necesitar proyectar nada. El Make Classification nos permite generar directamente nos permite decirle cuántas características quieres y cuántas son informativas, y es lo que utiliza después para generar las clases. Sí, un detalle que esta función, el Make Classification, sí, básicamente lo que hace es crear grupos de ejemplos para cada clase a partir de, pues eso, un modelo lineal, sí, y lo que vamos a hacer es utilizar el parámetro es el número de clusters por clase para que sea 1, para que sea realmente una gaussiana lo que genera por cada clase. Obviamente, si lo que tenemos por detrás, nuestras clases no son una única gaussiana por clase, pues estos modelos obviamente no se ajustan a lo que realmente sucede. Luego, si queréis, podemos cambiarlo de un solo clúster que tenga varios y, bueno, pues veréis que, pues eso, hay varios grupos que están separados que le decimos al modelo que pertenece a la misma clase y pues no tenemos forma con una sola gaussiana de, obviamente, capturar sus características porque realmente no hay una única gaussiana por detrás. Vale, veis que son 2 gaussianas. Le he puesto un valor de números aleatorios específico, sí, y eso pues hace que salgan pues, estas 2 gaussianas. Ya lo he elegido, digamos, a propósito para que salgan 2 gaussianas relativamente claras. Si cambiáis el generador de números aleatorios, pues obviamente os saldrán gaussianas un poco diferentes. Vale, digamos que tenemos 2 gaussianas. Podéis ver que están correlacionadas los dos atributos que genera de maneras diferentes. Cuando tenemos una matriz de varianzas y covarianzas efectiva diferente en cada una de las clases y ahí, digamos, una ligera correlación porque las 2 gaussianas no son paralelas a los ejes, no son paralelas a las direcciones de los atributos, sino que están, pues, están inclinadas. Digamos que hay correlación de verdad entre las dos clases. Bueno, pues vamos a aplicar LDA. LDA asume que la matriz de varianzas y covarianzas es igual para las dos. ¿Sí? Podemos ver efectivamente que no es cierto. Si las dos matrices de varianzas y covarianzas fueran iguales, las dos irían en la misma dirección. Entonces, las correlaciones que hay entre los atributos de cada clase son diferentes. Por lo tanto, estamos asumiendo digamos, haciendo suposiciones que no son correctas. Pero bueno, digamos que aún así, si no nos desviamos demasiado, el modelo nos va a dar una separación que nos va a partir las dos clases en 2. Está puesto en gradiente, el gráfico es diferente que el que tenemos en las transparencias. La zona más blanca, digamos la parte que corresponde al medio, es la probabilidad 0,5. ¿Sí? Aquí en este punto empieza a 0,5 y va subiendo para una clase. ¿Sí? Aquí empieza a 0,5 y va subiendo para otra clase y va subiendo muy rápidamente. Digamos que podéis ver que la gradación no hay un gradiente muy, muy grande. Si pintamos los gradientes, enseguida pasaría de 0,5 a 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y aquí ya es 1. ¿Sí? No hace falta, digamos, alejarse mucho para encontrar que la probabilidad de estar dentro de la clase es prácticamente 1 porque estamos muy cerca de la distribución de probabilidad ya de nuestros datos.
Tendríamos dos gaussianas. Las dos gaussianas son iguales, ¿sí? Tienen las dos la misma matriz de variancias y covariancias, y eso hace que al final se encuentren exactamente en el mismo punto. La única diferencia es cuál es la media de las dos gaussianas, en este caso bidimensionales, ¿sí? Pues una estará aquí y otra estará aquí. Las dos gaussianas tienen los mismos gradientes, por lo tanto se encuentran en una recta. Sí, estarán, como están, digamos que la matriz de variancias y covariancias no es diagonal, por lo tanto está ligeramente inclinada las gaussianas, pero se encuentran, digamos, en esa región intermedia porque que es una recta porque siguen un mismo gradiente de probabilidad. Vale, podemos ver cuál es la matriz de variancias y covariancias que ha estimado nuestro modelo, y es una sola matriz de variancias y covariancias porque estamos haciendo LDA. Sí, luego si os fijáis, o hacéis vosotros, veréis que las medias siempre son las mismas. Los estimadores son exactamente iguales, usamos los mismos datos y estamos estimando exactamente las mismas medias porque todas las estimaciones de medias son iguales. Lo que estamos cambiando es cómo estimamos las varianzas y covarianzas. En una asumimos que todas las varianzas y covarianzas son iguales, por lo tanto, al hacer la estimación utilizamos todos los datos independientemente de la clase a que pertenezcan. En QDA la estimación es diferente dependiendo de la clase. Y en Naive-Bayes va a ser diferente dependiendo de la clase, pero en este caso sin covariancias. Todos van a ser variancias, no vamos a tener diagonales. Vale, y como os he dicho, como es un modelo generativo, podemos hacer sampling de la estimación que hemos hecho. ¿Sí? Ya nos da, en este caso, NumPy, ¿sí? una función que permite, dándole un vector de medias y una matriz de variancias y covariancias, generar enlazar una distribución multinomial. Perdón, la gaussiana multidimensional. Digamos que hay algoritmos que permiten muestrear distribuciones de probabilidad. El NumPy ya nos tiene, digamos, ese algoritmo, no tenemos que hacerlo nosotros a mano, pero bueno, si no tuviéramos este algoritmo, buscaríamos cómo se muestrea gaussianas a partir de matriz de variancias y covariancias y generaríamos datos. Y estos son los datos que hemos generado. Ahí está. Vale. Comparados con lo que realmente hay, ¿sí? Como hemos utilizado la misma matriz de variancias y covariancias, pues esto es lo que asumimos sobre los datos, que las dos gaussianas son exactamente iguales. Veis que lo único que cambia es dónde está la media, ¿sí? La distribución que tienen alrededor de esa media es idéntica en los dos lados porque hay una única matriz de variancias y covariancias. Estos son los datos reales, ¿sí? Estos son los datos que hemos muestreado de nuestro modelo, porque hemos estimado la distribución de probabilidad de los datos en cada una de las clases, que es lo que nos da el modelo de LDA. Ahora, si utilizamos QDA, ahora sí que asumimos que las gaussianas son distintas en cada clase. ¿Sí? Le decimos que nos guarde la matriz de variancias y covariancias para tener después para poder muestrear. Y esta es la frontera. ¿Sí? Como las matrices de variancias y covariancias son diferentes, los gradientes de las gaussianas son distintas y se encuentran obviamente en sitios distintos. Sí, aquí, digamos, no siempre tiene que aparecer una curva, pero aquí se nota que como las distribuciones son diferentes, son suficientemente diferentes, la orientación que tienen las gaussianas es diferente y el punto de ser en 0,5 donde se encuentran las dos gaussianas hace que se curve la frontera. Antes la frontera era completamente recta, ¿sí? Aquí, como las direcciones de las covariancias son diferentes, ¿sí? Aquí esta gaussiana asumo que se extiende un poco más que esta otra y por lo tanto su valor se encuentra con esta en esta curva de aquí. Y tenemos esta frontera no lineal. Bueno, ahora tenemos dos matrices de variancias y covariancias, porque hemos dicho que tenemos variancias y covariancias distintas. Luego miráis las medias, pero veréis que las medias son exactamente las mismas, porque los estimadores de las medias son exactamente iguales para los dos modelos. Vale, ahora si muestreamos, en este caso muestreamos dos distribuciones distintas con dos matrices de variancias y covariancias distintas. Antes hemos muestrado dos distribuciones con la misma matriz de variancias y covariancias. Si os fijáis, los datos que hemos muestreado se parecen mucho a los datos reales. ¿Sí? Los dos, digamos, tienen la misma dirección, pues tienes una matriz de variancias y covariancias. Igual se nota un poco menos de dispersión, pero es posible que sea básicamente por el azar. Esto llega más lejos, de hecho tiene más dispersión estas dos. Esto llega hasta el 12, esto llega hasta el 11 y poco más. Sí, obviamente depende del azar cuáles son los valores que realmente se generan, pero veréis pues simplemente que se parecen obviamente porque hemos utilizado la asunción real.
Vale, ¿qué pasa si utilizamos naive Bayes? Bueno, pues si utilizamos naive Bayes, estamos asumiendo gaussianas. No sé si lo veis, igual puedo hacer más pequeño esto. Pero no está menos aquí. Ahora. Sí, así se ve que como las matrices de varianzas y covarianzas de cada clase son diferentes, ¿sí? Aquí no hay una recta como aparecía en el EDA, sino que se curva también la frontera. ¿Sí? Y la curva es, digamos, un poco diferente porque directamente no hay correlaciones, son gaussianas que no están inclinadas, están simplemente, digamos que tienen más gradiente o menos gradiente en diferentes direcciones, pero no están inclinadas como las de QDA. En QDA, al ver varianzas y covarianzas, las gaussianas están inclinadas respecto a no son paralelas a los ejes de los atributos, y eso hace que las curvas pues, sean más curvas, dependiendo obviamente de cuál sea la correlación entre las matrices. Aquí, bueno, pues digamos que las matrices, las varianzas y covarianzas son paralelas a los ejes coordenados, por lo tanto, la forma en la que se curva depende del gradiente que haya en las variancias que tiene cada dimensión. Sí, aquí supongo que, bueno, hay quizá más variancia en la de la izquierda que en la de la derecha, y eso hace que, bueno, pues que se curve más hacia la derecha la frontera. Si las matrices, si tuviéramos una matriz de varianzas y covarianza o una matriz diagonal de variancias idéntica, digamos, hacíamos la estimación y nos encontráramos que son iguales, o simplemente escogiéramos una matriz de varianzas y covarianzas única para todos, tendríamos también una recta. Obviamente también depende de cómo diferentes sean las clases. Aquí las dos clases las dos gaussianas no son muy diferentes, digamos que los ejes están inclinadas, pero más o menos tienen en una dirección y otra la dispersión es parecida. La curva, pues no es demasiado curva, ¿sí? Pero bueno, eso depende, digamos, de cómo se comporten las clases. Si hubiera mucha menos dispersión, por ejemplo, en la clase de la derecha, sí, tendríamos mucha más curva y se notaría más, pues eso, que la frontera no es lineal. Aquí, bueno, pues quizá se nota que es curva, sí, pero no es tan curva como nos ha pasado con la otra. Vale, si miramos la matriz de varianzas y covarianzas, obviamente nos aparece diagonal. Esta es la matriz de varianzas y covarianzas. Bueno, de hecho, nos aparecen dos vectores porque las otras son C. Aquí aparece la matriz de variancias de una clase, la matriz de variancias de la otra clase. Las medias son iguales que antes. Vale, igual que hemos hecho antes, si hacemos el muestreo, pues obviamente aquí el muestreo nos va a salir una cosa muy diferente porque estamos asumiendo que no hay variancias y no hay covariancias entre las dos. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos dos gaussianas que tienen dispersiones algo diferentes, porque digamos que la de la derecha tiene menos dispersión de arriba a abajo, yo diría, ¿sí? Pero que, bueno, pues no están inclinadas porque no tenemos covariancias. ¿Sí? Esto es para el caso de dos clases. Esto lo podemos cambiar para más clases. Si le ponemos aquí vas, bueno, pues simplemente veréis que vamos a generar nuestras. Vamos a poner 3 clases. En este caso tendremos un separador por cada clase. Tenemos estas 3 gaussianas, cada una de su padre y su madre. Hacemos el LDA y aquí tenemos una matriz de varianzas y covarianzas común para todas. Si os fijáis, pues eso, son muy diferentes. Esta tiene pues una correlación que va en sentido positivo, esta tiene correlación en sentido negativo, tienen dispersiones muy, muy diferentes. Por lo tanto, bueno, pues sí, estamos asumiendo cosas muy, muy diferentes de lo que realmente sucede en los datos. Vamos a pintar. ¿Dónde estás aquí? La frontera. Y bueno, pues os encontráis los hiperplanos, las rectas, en este caso, que separan una clase de la otra. ¿Sí? Antes teníamos pues eso, una bisectriz, ahora tenemos pues 3 hiperplanos, ¿sí? Que se encuentran en un punto, que es el punto, digamos, en el que, pues eso, dependiendo en qué dirección te muevas, estás en una clase o estás en la otra, pero son todas, pues eso, rectas porque estamos asumiendo que las varianzas y covarianzas son iguales entre todas las clases.
Bueno, no vamos a pintar las varianzas y covarianzas porque son pues, las que sé. Y si generamos muestras, pues nos salen gaussianas que no se parecen en nada a los datos reales, pero que son iguales entre ellas. Sí, hemos cogido todas las muestras, hemos calculado su varianza y covariancia, y bueno, de hecho, más o menos lo que pasa es que como una va en una dirección o esta va en otra dirección, su correlación, y esta no parece tener mucha correlación, se han compensado entre ellas y más o menos salen, pues eso, que no hay correlaciones entre las direcciones. Luego, si queréis, podéis mirar cuáles son las covarianzas que hay. Pero nos salen 3 gaussianas en las que más o menos no hay correlación entre las direcciones, que obviamente no tiene nada que ver con lo que sucede realmente en los datos. Porque nosotros sabemos qué está sucediendo. Obviamente, si no lo supiéramos, bueno, pues miraríamos cuál es el error que se comete y ahí nos quedaríamos con la que cometiera menos error. Pero obviamente, cuanto más lejano estemos de lo que realmente sucede, pues menos, bueno, simplemente si queremos generar muestras, pues las muestras que generaremos no son demasiado buenas. Pueden servir para clasificar, pero para generar muestras, pues no. Y aquí veis pues fronteras un poco más raras. Y como os digo, son los puntos en los que las distribuciones se equilibran. Como son, pues eso, cada una de ellas tiene su matriz de varianzas y covarianzas, depende de dónde se encuentre cada una de ellas, bueno, pues tendremos esta frontera, este lado de aquí, no sé exactamente cómo la clasificará. Es el encuentro entre estas dos de aquí, ¿sí? Dependiendo de cómo se vayan equilibrando, bueno, pues a veces ganará una, a veces ganará la otra, no sé si habrá ganado esta de aquí, en este trozo de aquí, o en este trozo de aquí. Como es, digamos, un sitio donde no hay ninguna estimación, pues ya es un poco posiblemente al azar lo que haya elegido como clasificación. ¿Sí? Si generamos las muestras, pues, bueno, pues igual que antes, como son 3 gaussianas y cada una de ellas tiene varianza y covarianza diferentes, al generar las muestras nos sale pues, cosas bastante parecidas. ¿Sí? Las 3 gaussianas se parecen bastante, sobre todo esta de aquí, por ejemplo, se parecen bastante a los datos originales. Y con el naive Bayes pues nos va a pasar por cosas parecidas que antes, ¿no? En este caso, como cada una tiene sus matriz de varianzas separada, pues nos van a aparecer fronteras no lineales. Sí, el caso es un poco diferente. Aquí digamos que al no haber esas correlaciones, esta tierra de nadie en la que no sé exactamente cómo va clasificado el QDA, sí, aquí no aparece. Porque simplemente estamos cogiendo gradientes que están alineados con los ejes coordenados. Pero obviamente si generamos muestras, nos salen pues eso, 3 gaussianas que tienen variancias distintas porque la estimación que he hecho es distinta, pero si os fijáis, lo que hace es, como son solo variancias, pues tiene en cuenta la variancia en esta dirección, y sale aquí, pues es una gaussiana casi esférica. Sí, porque tiene en cuenta solamente esta dirección y esta dirección, no la correlación que hay entre las direcciones, y lo mismo ha hecho con las otras. Esta es la que se parece un poco más porque es la que tendrá menos correlación entre las diferentes direcciones.